Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? La liturgia de la Iglesia
En este primer día del mes de María, del mes de mayo, nos presenta un texto precioso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que narra la conversión del apóstol San Pablo, comentada precisamente en 3 momentos en este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, pero llama poderosamente la atención que Pablo, antes de su conversión, se encarnizara persiguiendo a la iglesia, incluso pidiera autorización a las autoridades de Jerusalén para perseguir y encarcelar los cristianos de Damasco. Esto no nos puede extrañar, es el contexto histórico, social en que nace la iglesia hace 20 siglos, la persecución y las dificultades. Hoy, cuando es primer viernes del corazón de Jesús, cuando celebramos a San José Obrero y oramos por todos los trabajadores del mundo entero y aquellos que no tienen empleo, y cuando iniciamos el primer día del mes de la Santísima Virgen María, te invito a una reflexión muy a propósito de estos tiempos donde, muy a la manera del cristianismo naciente, también se viven persecuciones. Y te invito para que oremos juntos, con gran confianza y esperanza, por los sacerdotes del mundo entero. Llama la atención que el Jueves Santo pasado, 9 de abril, el Papa dedicara desde el Vaticano su homilía a orar por los sacerdotes y de manera especial referirse a los clérigos calumniados, difamados. Pero más llamó la atención que el 10 de abril, Viernes Santo, en el Santo Via Crucis desde el Vaticano, en la 11ª estación, un sacerdote diera su testimonio. 10 años perseguido a raíz de falsas acusaciones, juzgado y luego, después de una década, exonerado de las acusaciones que se hacían contra este sacerdote. Pero no continúa esto acá. La semana anterior a la Pascua del Señor, teníamos noticias de que un cardenal muy importante en la iglesia, George Pell, australiano, después de haberse hecho carnicería mediática con su caso y después de haber estado encarcelado, el más alto tribunal de Australia, la justicia civil, lo exonera por unanimidad y lo declara inocente por falta de pruebas. Luego, justo esta semana, el pasado martes 28 de abril, el Papa Francisco ha hablado del linchamiento que se genera con ocasión de los rumores y de esparcirlos en medios de comunicación, en las redes sociales o en el voz a voz, recordando sin decirlo un apotegma que todos conocemos, una mentira repetida una y otra vez. Una mentira repetida termina creyéndose, una mentira repetida se vuelve una verdad asumida. Es ahí donde el Papa, en su Eucaristía del pasado martes, nos advertía sobre el cuidado que tenemos que tener a la hora de no condicionar la opinión de la gente, ni siquiera de los jueces, porque cuando un proceso se lleva para establecer si hay inocencia o culpabilidad, ya a partir de los medios digitales, los medios sociales, se ha proferido un juicio público de condena. Ocurre y ha ocurrido siempre. Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado por una calumnia. Se decía que él blasfemaba contra Dios y contra la ley del pueblo de Israel. Y la turba manipulada, la masa controlada y manejada maliciosamente por unos líderes concretos, permitieron la muerte de un inocente, matándolo a pedradas.
Hoy encontramos muchos sacerdotes en donde la iglesia con sabiduría y ante acusaciones que se lanzan no pocas veces con oscuros intereses, con pérfidas intenciones, con toda la maldad, la astucia y la paciencia en el tiempo, estos sacerdotes ahora son investigados, mientras el juicio de la iglesia da un veredicto de absolución en muchos casos, como el del cardenal George Pell, que fue la justicia civil humana, ni siquiera la eclesiástica, y en casos de sacerdotes que conocemos. Hoy invito a muchos hermanos sacerdotes para que así no tengan la autorización para celebrar la Eucaristía, no nieguen su título de bautizados y el deber que tienen de anunciar a Jesús, su palabra. Es tal vez lo que quiere el demonio, acallar, silenciar a los buenos sacerdotes a base de acusaciones insidiosas, repetidas y mentirosas. Hoy te invito para que tú, para que yo seamos ejemplo de estímulo, de ánimo y de esperanza para muchos buenos pastores que desde su ser de bautizados pueden proclamar la palabra de Dios y desde su testimonio de vida, de servicio, de amor y de transparencia sigan iluminando la vida de los hombres. No se escondan, es lo que el demonio pretende. No se callen, no se silencien, es lo que el maligno busca en la iglesia, silenciar a sus profetas. Hay que seguir hablando, hay que seguir anunciando. Y atención a esto, a la comunidad católica. El demonio tiene siempre una estrategia: hacer que el bueno sospeche del bueno, que el bueno tenga suspicacia sobre la persona buena. No te dejes engañar. Lee la mirada de un hombre bueno. Escucha la cadencia de su voz. Comprende si te habla desde el corazón o desde la cabeza. Mira las obras de su vida, de un sacerdocio, de un ministerio. Pregunta a las personas más cercanas que lo conocen y no caigamos en la trampa de los dos mundos. El mundo de los titulares de prensa o titulares en medios digitales, donde unas personas son endiosadas y otras crucificadas injustamente. Y hay el otro mundo, el mundo real, donde se vive el Evangelio, donde se vive la vida ordinaria, en medio de la humanidad y las fragilidades que a todos nos acompañan, se obra en buena fe y se trata siempre de hacer el bien. Hoy me quedo con esta palabra que dijo precisamente antier, miércoles 29 de abril, el Papa Francisco, en la audiencia general que hace todas las semanas. El Papa reflexionó irónicamente en estos tiempos de persecución y de manera diosidente, reflexionó sobre la última bienaventuranza, Mateo 5:10. Bienaventurados los perseguidos y los calumniados y los difamados de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Amigos, por años hemos compartido espacios en redes sociales. Por años nos hemos retroalimentado de sus palabras, de sus ejemplos de vida, algunos de los cuales conocemos. Hoy invito a todos los hermanos sacerdotes, especialmente aquellos perseguidos, de los cuales, repito, se puede haber hecho carnicería mediática. Los invito para que con paz, con esperanza, con amor, sigan anunciando el Evangelio de Jesús. La verdad de Cristo no se puede silenciar. El bien de Dios se debe seguir anunciando. Para todos un gran abrazo.
Aprendí de mi madre, una sencilla bautizada, a las bendiciones de cada día. Por eso hoy, como bautizado, quiero darte mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tendremos una serie de reflexiones todos los días en el mes de María. Encuéntranos a las 9 de la mañana en nuestros canales personales. Allí estaremos contigo en vivo, compartiendo una reflexión para amar más a María y para encomendarnos tiernamente a su guía y protección maternal. La Virgen los acompaña a todos. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.